Un cordial saludo a todos los participantes de este curso de Fundamentos del Desarrollo Infantil y Detección de sus alteraciones. Mi nombre es Mónica Castro, yo soy médica saludista de la Universidad Nacional y hago parte del grupo Curso de Vida de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, y me voy a permitir en este momento compartir con ustedes algunas anotaciones a propósito de las directrices sobre la valoración del desarrollo en Colombia. Quiero partir de enmarcar estas directrices en lo que es la definición de la política pública en relación con el desarrollo y el desarrollo infantil, para luego poder dar unas pistas a propósito de qué es eso o dónde se dan esos escenarios de la política de Estado en relación a la promoción del desarrollo y asimismo a la valoración del desarrollo y el abordaje integral de las alteraciones del desarrollo, para hacer un énfasis en el escenario de valoración integral en salud como un escenario propicio para la evaluación y tamizaje del desarrollo infantil en la primera infancia. Ese va a ser el marco de esta presentación y estaremos compartiendo unos documentos que esperamos ustedes puedan revisar, y otros documentos complementarios como sugeridos. Entonces, para empezar a hablar un poco acerca de la política pública y el desarrollo, partiendo específicamente de algunas premisas, unas premisas iniciales que nos ubican a los niños y niñas como sujetos titulares de derechos desde la Constitución Política, el Código de Infancia y Adolescencia y la Ley de Estado, la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, así como la Política Pública de Infancia y Adolescencia. Este reconocimiento implica colocar un lugar para la participación de los niños y niñas y establecer mecanismos directos para la garantía de sus derechos. En principio, partir también que el desarrollo integral, como lo reconoce la Ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, es un derecho, no solamente es una esfera a la cual necesitamos acceder o incidir en los niños y niñas, sino que también es un derecho, y se contempla un énfasis en ese desarrollo en la primera infancia, entendiendo que es una etapa de la trayectoria vital en la que se establece la base para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Lo siguiente es partir de, en este marco de política pública, en esa lógica del enfoque de derechos, de ubicar en el centro de las políticas a los niños, las niñas y sus familias. Este precepto es esencial para poder avanzar no solamente en la definición, sino en el seguimiento que se debe hacer de esos resultados en los sujetos. Lo siguiente, y es que en el marco de ese enfoque de derechos, el Estado debe incorporar positivamente o unas acciones positivas que promuevan el desarrollo infantil, reconociendo que estas acciones tienen un alto impacto tanto a nivel individual en los sujetos y en las familias, como a nivel poblacional e incluso en términos de la posibilidad de desarrollo del Estado del país. Lo siguiente es recordar que existe una sólida relación entre la salud y el desarrollo, especialmente en la primera infancia, de tal manera que toda alteración de la salud en el niño puede tener una repercusión en sus procesos de desarrollo, y asimismo las alteraciones del desarrollo pueden manifestarse a través de muchas condiciones de salud, y evidentemente cuando logramos tener unas condiciones propias para la salud, eso mismo nos va a permitir que esos niños y niñas se desarrollen plenamente. Y en relación a esto es muy importante entender que la política pública debe garantizar unas condiciones para lo mismo, evidentemente colocando de presente que ya no solamente la apuesta es por la salud, sino también por el desarrollo humano. Y lo último es que la promoción, evaluación y abordaje integral del desarrollo en la primera infancia es una prioridad del Estado colombiano,
y aunque tiene un centro importante en el sector salud, es una apuesta que se debe asumir desde muchos de los sectores. A partir de esto, y solamente como para retomar y tener presente esta referencia, traigo aquí una de las gráficas de la serie Lancet de desarrollo infantil que ya han mencionado en otras ocasiones. Una serie que se permite hacer una revisión de 45 autores y 22 instituciones, y donde nos reseñan no solamente esto, digamos, como para traer un esquema, estas intervenciones que tienen una alta costo-efectividad en los niños y niñas, con un énfasis en los niños y niñas, pero que además tienen unas repercusiones en todo el curso de la vida, y que, como ustedes pueden ver, pues evidentemente hay unas acciones o unas atenciones muy en el marco de la atención en salud, pero luego también unas intervenciones que se deben dar a lo largo del curso de la vida, pero además desde otros sectores, entendiendo que incidir en los determinantes sociales de la salud hace parte de este reto de incidir en los resultados en salud de los niños, niñas y en todo el curso de la vida. En principio, la serie Lancet nos señala algunos retos allí que deben ser incorporados en la política pública, entender que el no actuar también tiene una consecuencia, y que esa consecuencia se ve reflejada no solamente en las posibilidades de desarrollo, de riqueza, entendiéndose, digamos, por la posibilidad de apropiación de recursos, sino que también tiene unas consecuencias en otras generaciones y además en la inversión que se hace en salud a propósito de la atención y de la discapacidad generada por estas alteraciones del desarrollo. Muy importante pensar entendiendo que parte de los participantes corresponden al área de pediatría, que no es posible pensar el desarrollo infantil abstraído del tiempo de la preconcepción incluso y de la concepción misma. Durante el tiempo de la gestación se dan unos procesos que son vitales, y atender a estas condiciones es fundamental para poder incidir en esos resultados en el recién nacido y durante los primeros años. Por eso señalan que actuar temprano implica actuar realmente muy temprano, y que las acciones incluso en la esfera de la adolescencia o en los momentos de curso de vida de la adolescencia y la juventud son fundamentales, no solamente por los recursos que puede tener la familia y los padres, sino por las condiciones incluso físicas que pueden ser determinantes para los niños y niñas. Y luego, pues esa asociación que todos reconocemos frente a esos débitos en el desarrollo y las condiciones de pobreza y los eventos adversos en la niñez, que tienen un impacto a largo plazo y en los cuales evidentemente tenemos que colocar unas acciones desde lo intersectorial también, entendiendo que estas condiciones o estos eventos adversos, muchos de ellos relacionados con riesgo o exposición a violencias, requieren de una acción intersectorial y requieren de una acción directa en la familia y los cuidadores de los niños y niñas. Y en esta misma lógica, para terminar, digamos, ese hilo que nos plantea Lancet, en esta revisión, en principio destaco aquí algunas de las atenciones, muchas de ellas, gran parte de ellas en el sector salud, que son fundamentales para incidir en el desarrollo infantil y en otros resultados que también debemos tener presentes, pero que ya no son el único centro de acción, es decir, actuar sobre la disminución de la mortalidad y de la morbilidad, aunque sigue siendo un resultado al que queremos apuntar, debemos realmente apuntar a las condiciones para un desarrollo adecuado. Y aquí señalan esto que decíamos de plantear unas acciones desde la preconcepción, dan mucha fuerza a esto que es importante, que es la acción del sector salud,
dan fuerza también a ese acompañamiento y apoyo a las familias y el reconocimiento de las familias como sujeto de atención, en el garantizar los escenarios de educación inicial y en valorar esos diversos resultados en salud que están relacionados con el desarrollo de los niños y las niñas, pero además el desarrollo en el curso de la vida y que dependen en gran medida de la calidad de las intervenciones. Y esto es importante entenderlo y evidentemente es claro en el sector salud que una atención con calidad, una atención donde se cumple, digamos, el precepto de involucrar no solamente al talento humano que corresponde con las competencias que corresponde, sino con la disposición de insumos, tecnologías y la correspondiente continuidad de la atención permite tener unos resultados diferentes, pero asimismo las acciones que se plantean para las familias y los escenarios de educación inicial. Y aquí solamente para recordar esos componentes que nos plantean para el cuidado cariñoso y sensible, donde la salud tiene un lugar, pero evidentemente el responder adecuadamente a las necesidades de los niños y niñas, a ese relacionamiento, al vínculo, a la protección, hace parte de lograr ese cuidado cariñoso y sensible que es fundamental para garantizar unos procesos de desarrollo en la infancia. Y digamos, en esa misma lógica del estudio Lancet, este es de 2018, traigo acá el estudio de la Comisión Lancet para la salud mental global y el desarrollo sostenible, hablando un poco de cuáles son todos esos determinantes biológicos y sociales del proceso de neurodesarrollo en el curso de la vida, y un poco solo para aludir a estas grandes aportes que ya nos han hecho en otros momentos, pues aquí un poco relevar este marco de los determinantes biológicos y esos factores genéticos y epigenéticos que en varios momentos de la vida, pero con énfasis en esos primeros años, pues condicionan el desarrollo, el neurodesarrollo en los niños y las niñas y en todo su curso de vida, pero que esto también interacciona con las capacidades del sistema nervioso en términos de su plasticidad, de lo que nos hablaban de la poda sináptica y de los procesos de senectud que ya se presentan desde edades tempranas, pero que esto, digamos, va en interacción no solamente con esos determinantes biológicos, sino también con ese entorno y esos determinantes sociales que finalmente son fundamentales y que muchos de ellos tienen que ver con la familia, con la madre, con las condiciones de vida y evidentemente con las condiciones socioeconómicas y las capacidades de cuidado que tienen las familias, que finalmente se va a expresar en una serie de alteraciones donde se reconoce que parte de las alteraciones son los trastornos del desarrollo, que luego pueden ser vislumbrados como trastornos también de la salud mental y trastornos de consumo de spa en esta revisión que se ha hecho con énfasis en la salud mental, pero que sabemos pues también tiene otros desenlaces en términos de discapacidad en los niños y niñas. Con, con estas premisas iniciales y con esta pequeña ventana en relación a la política pública basada en la evidencia, quería en todo caso dejar una pequeña ventana también a propósito de lo que implica tener una política pública basada en derechos, desde donde nos paramos para construir la política pública de desarrollo integral de la primera infancia, así como la política pública en los sectores que hacemos parte de este escenario. La política pública implica reconocer que el Estado debe garantizar unas condiciones y que esos derechos, por lo tanto, tienen vinculadas una serie de atenciones y una serie de acciones de gestión para poder garantizar esto que estamos mencionando y que se concreta en los sujetos.
pero también, y esto es importante, retomando el enfoque de desarrollo humano, poder potenciar las capacidades de los sujetos y poder desde allí ubicar de qué manera las condiciones que nosotros logramos garantizar en los entornos permiten que las personas, familias y comunidades logren el nivel de desarrollo adecuado. Partir de que en el centro están los sujetos es fundamental, reconociendo no solamente a las personas, sino también a las familias y comunidades, y a partir de este reconocimiento de los sujetos, poder hacer o plantear unas estrategias que garanticen un enfoque diferencial tanto a lo poblacional, a las características de las poblaciones en términos de su pertenencia étnica, de sus condiciones de discapacidad, de sus condiciones de género, de sus condiciones de orientación sexual y de diversidad sexual, así como a las condiciones del territorio en el que habitan, de tal manera que el territorio se entiende como un escenario donde es posible gestionar y potenciar la garantía de las atenciones, considerando también pues, lo que implica para los sectores la adecuación de su gestión y poder dar cuenta de esas necesidades según los ámbitos y las particularidades de la población. Y aquí señalo el enfoque de género porque siempre, aunque se cuenta como parte del enfoque diferencial, el enfoque de género implica tener una perspectiva donde se señalen esas diferencias de género y pueda actuarse de manera positiva o con acciones positivas a propósito de esas brechas. Y muy ligado al enfoque de desarrollo humano, un poco en una dupla muy clave, situamos al enfoque de curso de vida, el enfoque de curso de vida, y ahora lo vamos a ver. Reconoce esa posibilidad de apostar por el fortalecimiento de las capacidades de los sujetos y de la capacidad de agencia de los sujetos, pero también reconoce la necesidad de actuar en unos momentos del curso de la vida y reconocer la incidencia que eso tiene en toda la trayectoria vital. Reconociendo a los niños, niñas y las familias en el centro, evidentemente es necesario señalar a los niños, niñas como seres diversos, singulares y que interactúan y donde esa interacción es fundamental para lograr que se apropien esas capacidades, se fortalezca una base inicial sobre la cual va a ser posible que ese niño logre otros niveles de complejidad en el desarrollo y que parten de ese cuidado cariñoso y del acompañamiento como un factor fundamental para poder valorar sus capacidades, enfrentar los retos, confiar en las personas, estar en una disposición de reconocer sus emociones y de asumirse como protagonistas de su vida. Esto muy en interacción con esas prácticas de cuidado y crianza que se destinen desde la familia y los cuidadores, y reconocer no solamente a los niños y niñas, sino también a sus familias, entendiendo que la estructura de las familias ha venido cambiando de manera importante, transformándose y disminuyendo necesariamente esa familia nuclear, esa estructura de familia nuclear, con un aumento importante de hogares no familiares, es decir, hogares que no tienen vínculos familiares o filiares, y con un aumento de la jefatura femenina que implica también unas capacidades y unas posibilidades de cuidado diferentes, pero también reconocer que esas familias son familias con capacidades de adaptación frente a todas estas presiones sociales, económicas, que pueden afectar esas capacidades o esa posibilidad de cuidado con los niños y niñas, y que en esta pandemia ha venido a ponerse en una atención importante. En ese reconocimiento de los sujetos, solo quería mencionar un poco, solo por abrir una pequeña ventana también, el enfoque de curso de vida. Y acá señalo dos textos que vamos a dejar como textos
complementarios y que nos hacen un llamado a propósito de lo que implica incorporar el enfoque de curso de vida, incorporar esto que nos señala el enfoque, que los beneficios máximos de un grupo de cierta edad se pueden derivar de las intervenciones realizadas en momentos anteriores, que mejorar los resultados en salud requiere una estrategia de intervenciones coordinadas en diferentes momentos de la vida, de tal manera que se reconoce ese efecto acumulativo de las acciones y que se hace más evidente en la adultez, evidentemente, pero además plantean una serie de estudios que relacionan esas acciones en primera infancia con resultados en salud en etapas posteriores, y allí se mencionan, entre otras, las condiciones no transmisibles, como son la diabetes, las condiciones, los accidentes cerebrovasculares y la obesidad, por solo señalar algunos ejemplos, el consumo de spa, la incidencia que estas acciones tienen en la esperanza y la calidad de vida, en las posibilidades de aprendizaje, en las capacidades que de alguna manera se van midiendo en momentos posteriores de la trayectoria vital, en la productividad en relación a no solamente a la productividad, sino a la inserción social y laboral de los sujetos y la incidencia que tiene el garantizar esas acciones en la primera infancia. Y en este marco, que es el marco de curso de vida, y no me voy a detener mucho a comentar pues las particularidades de este enfoque, pero sí que quisiera proponer a ustedes que puedan consultar estos dos textos. El Construir la salud a lo largo del curso de la vida es un texto que nos propone la OPS y donde nos hablan de las implicaciones que esto tiene, no solamente en la definición de política pública, en la adecuación de los sistemas de salud y en las competencias del talento humano en salud, sino también en la necesidad de crear unas trayectorias de salud positivas desde un inicio y de acompañar esas transiciones o esos cambios que se dan durante la trayectoria vital y que son importantes acompañarlos. Y este segundo artículo, que también lo van a tener ahí disponible, es un pequeño artículo que hace una revisión pequeña a propósito del enfoque de curso de vida en la investigación pediátrica, y considero que es un buen resumen, pero además hace alusión a una serie de estudios que pueden ser muy interesantes para retomar estos aspectos a propósito de nuestro quehacer diario y poder así ver reflejado lo importante que es lo que estamos haciendo y lo que podemos incidir en las familias, en los padres y los cuidadores de los niños y niñas. En este caso ya hemos un poco abierto esta lógica del enfoque de curso de vida, y quería hacer solo dos anotaciones a propósito de la implicación del enfoque de desarrollo humano y del enfoque de curso de vida para la definición de la política pública. Principalmente el enfoque de desarrollo humano no solamente nos permite hacer un reconocimiento y apostar por el fortalecimiento de capacidades humanas, sino que nos plantea la necesidad de crear condiciones necesarias para el desarrollo humano, y eso implica no solamente las condiciones de vida, sino también las posibilidades de participación, la sostenibilidad ambiental y toda la incidencia en la política pública que es necesaria para que realmente se dé un proceso de desarrollo humano, no solamente desde los sujetos, sino propiamente desde la sociedad. Y en el caso del curso de vida, nos plantea, acá solamente he colocado esos elementos y principios del enfoque de curso de vida para que los tengamos presentes. Como siempre, en el centro los sujetos pasan por unas trayectorias o por una trayectoria vital que tiene algunos momentos de transición, como puede ser el paso de los niños que son cuidados en el entorno hogar a unos servicios de educación inicial. Eso implica una transición, una transformación, una dinámica distinta y por lo tanto un cambio en la trayectoria.
y que también es afectada esa trayectoria por algunos sucesos vitales, algunos esperados y otros no. Sucesos vitales esperados, pues puede ser eh, un- el, el nacimiento de un hermano para el niño o niña, que de todas maneras hay que acompañarlo como un suceso que puede alterar requiere más bien acompañamiento, no necesariamente altera, pero requiere un acompañamiento porque implica un cambio, una adaptación, y otros sucesos vitales que pueden ser no esperados, como puede ser la muerte de un familiar o la condición de migración hacia otro país, como ocurre en nuestros entornos. Y acá estos elementos que ustedes pueden ver allí en la torta externa, que nos habla de reconocer el desarrollo a lo largo del tiempo, reconocer que el desarrollo se da en un tiempo y un lugar, y eso quiere decir pues que se da en un contexto, que hay un componente de vidas interconectadas, es decir, que lo que está sucediendo con la abuela puede tener repercusiones en las pautas, prácticas y las mismas trayectorias de los hijos y de los nietos, que lo que suceda en un momento implica cosas diferentes de acuerdo al momento en el que ocurre. Esto es el principio del timing. Y este que es muy importante, la capacidad de agencia, es reconocer que todos los sujetos tenemos una capacidad para transformar nuestros entornos. Y entonces relevar que el curso de la vida para la política pública implica, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, definir unas acciones anticipatorias a lo largo de la vida y en momentos claves, y acompañar especialmente esas transiciones o esos sucesos vitales, apostando como siempre en una lógica de las capacidades en el marco del desarrollo humano. Y aquí quisiera ya, pues digamos, como pasar un poco a qué pasa con la evaluación del desarrollo en la política pública, solamente para denotar unas pistas. Uno, las alteraciones del desarrollo infantil son una de las condiciones crónicas más prevalentes en la primera infancia, y esto le da un lugar importante en la política pública, y por lo tanto se requieren escenarios que promuevan y evalúen el desarrollo y logren hacer un abordaje integral. Esto pasa por promover, propiciar unos escenarios, unas estrategias de vigilancia del desarrollo, que implica incluso la información que damos a los padres a propósito de los procesos de desarrollo de los niños, o la comparación que hacen los padres con niños de la misma edad que están cerca, para poder detectar que puede haber algún rezago en el desarrollo. Las acciones específicas de tamizaje del desarrollo, que en este caso se dan en el marco de la consulta de valoración integral en salud, y la evaluación y abordaje integral de alteraciones del desarrollo que son detectadas por medio del tamizaje. Y el impacto se relaciona evidentemente con la calidad de las atenciones, como lo habíamos dicho, y el impacto que esto tiene para promover, evaluar y abordar el desarrollo infantil en los diferentes entornos. Quisiera pasar y detenerme un poquito en la política pública de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, y solo señalar que de nuevo aquí se reconoce que el desarrollo integral, el reconocimiento de ser un derecho, es fin y propósito de la política, que hay una comprensión muy clara a propósito del desarrollo integral como un proceso de transformaciones y cambios, mediante el cual el sujeto dispone de características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía. Esa es la comprensión del desarrollo integral, y muy importante que el desarrollo ocurre a lo largo de todo el curso de la vida. Por lo tanto, la política pública debe promover no solamente las acciones en primera infancia, sino en toda la trayectoria, y debe hacerse una apuesta, o se hace una apuesta por las realizaciones como condiciones en las cuales se materializa en la vida de cada niño y cada niña el desarrollo integral. Y aquí, solamente para recordar, la lógica de la política plantea estos 5 estructurantes de la atención integral, donde salud, alimentación y nutrición hace parte de los estructurantes, pero también el cuidado y la crianza, el proceso de participación y la educación inicial también hace parte, y la recreación como parte de los estructurantes de la atención.
concreta, como decíamos, en unas realizaciones, el ejercicio de derecho de los niños y las niñas. Y finalmente, solo para abrir una ventana que también podemos dejarlo disponible, un documento que, si bien ya tiene sus años, este es de 2017, es una ventana pequeña que se abre para hablar de la discapacidad en la primera infancia, como se habla de otras problemáticas, pero poniendo en evidencia que sí existe una relación importante de alteraciones en la primera infancia y que ya se han instalado como una discapacidad. Y esto solamente para que lo tengamos en el marco de esta política pública. Aquí solo para comentar que la política establece unas atenciones priorizadas y que deben ser garantizadas por todos los sectores. En el caso de salud, de las 12 atenciones priorizadas le corresponden 3 y partimos de valorar qué porcentaje de los niños y niñas que están en servicios de educación inicial, tanto del ICBF como del Ministerio de Educación, reciben estas atenciones. Es un seguimiento nominal y en este seguimiento que se hace a los niños en el sistema de seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia, logramos captar para el caso de salud qué porcentaje de niños y niñas tienen afiliación vigente a salud, qué porcentaje cuentan con el esquema de vacunación completo para la edad y qué niños y niñas ha sido garantizada la consulta de valoración integral, antes llamada consulta de crecimiento y desarrollo. Este es un poco como el derrotero del cuatrienio, son 2 millones de niños y niñas, y digamos que ahora lo último voy a mencionar un poco el desarrollo que se ha tenido en este seguimiento nominal. En ese marco de la política de desarrollo integral de la primera infancia, y a partir de este seguimiento nominal, se puede definir un poco cómo se concreta esto que hemos hablado del enfoque de derechos en los niños y niñas, esas atenciones que cubren a la población y que evidentemente requieren un esfuerzo sectorial muy importante. En este marco, y retomando un poco como esa línea que hablábamos de la evaluación del desarrollo y los escenarios que deben procurarse, en el marco de la política se desarrolla, y con un antecedente incluso previo, la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil, que es un instrumento potente que permite en los servicios de educación inicial, especialmente con ICBF y en articulación también con el Ministerio de Educación, pero con base evidentemente en los servicios de ICBF, no solamente hacer una valoración inicial o una vigilancia del desarrollo infantil, sino también acompañar esos procesos de desarrollo y fortalecer esas prácticas de crianza y esos procesos de aprendizaje en los niños y las niñas. Entiende la escala o el instrumento entiende que el desarrollo se da en el marco de las interacciones y reconoce una serie de dimensiones que son muy importantes porque no solamente ubican el sujeto en su relación consigo misma, sino en su relación con los pares y en esa interacción que tiene en el marco de su pertenencia étnica y sus características culturales, y reconoce así cómo las relaciones, estas categorías de las relaciones consigo mismo, con los demás y con el mundo se vuelven un ordenador y unas líneas a través de las cuales los agentes educativos y los docentes pueden interactuar con los niños y niñas y valorar cómo está avanzando el proceso de desarrollo, y de esta manera también alimentar o retroalimentar esos procesos pedagógicos que se dan no solamente en el entorno educativo, sino también con el entorno hogar. Y en el caso de detectar alguna alerta en ese proceso de vigilancia del desarrollo, también se articula al escenario de tamizaje del desarrollo definido desde el sector salud. Y ya